Hola, muy buenas tardes. El día de hoy se les va a hablar acerca de la neurolingüística y lo que conlleva este trastorno que afecta a las personas. Primero que nada, aquí tenemos el índice donde vamos a ver qué vamos a ver en cada slide, desde funcionamiento hasta su historia y lo que conlleva y cómo se puede enfrentar. Bueno, como principal objetivo lo que queremos es explicar qué es la neurolingüística, sus características y cómo afectan en la vida cotidiana de las personas que tienen esas alteraciones. Todo esto con el fin de que las personas puedan comprender las problemáticas y se pueda buscar la manera de afrontar aquel problema relacionado a esta ciencia. Además, se busca que exista un mayor interés por parte de las personas para que haya un entendimiento y exista más empatía. Bueno, primero que nada, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Pues primero que nada, el cerebro humano, a base de las neuronas y las células gliales, almacena la información mediante unas conexiones que están en el cerebro, las cuales son las que manejan el control de nuestros movimientos, nuestra habla y de nuestras sensaciones tanto internas como externas. Como podemos apreciar en la imagen, esas son las células que realizan las conexiones. Bueno, como segunda parte del funcionamiento de nuestro cerebro, se puede ver que aprendiendo una habilidad o alguna información, se generan nuevas conexiones neuronales de las que ya hablamos anteriormente, que vimos en la slide pasada, o asimismo también las puede volver más fuertes. Esto es comparable como una computadora o como una base de datos. Se pueden realizar los procesos, se guardan ahí y en caso de volver a requerirlos, pues ya se pueden utilizar y hasta reforzar. Y cuando ya quede reforzado, se va a guardar el reforzado y así se va a ir hasta que siga y siga y siga. Así es de cuenta funciona nuestro cerebro. Bueno, ¿qué es la neurolingüística? Pues es el estudio de los lenguajes representados en el cerebro y en cómo y en qué parte se almacena la información, además de nuestra habla, nuestro entendimiento y nuestra forma de leer y escribir. Esto pertenece a una rama de las ciencias naturales, porque digamos que el ser humano y sus ciencias son naturales. Y en pocas palabras, camina convergentemente con la medicina y va más allá en el ámbito psicológico. Bueno, la historia de la neurolingüística, pues sus inicios pues ya tienen un siglo de antigüedad con el señor Francis Gall, que fue la primera persona que identificó este problema al localizar el lenguaje en el cerebro y después en el cráneo. Esto pues vio que existía algo particular que no se veía, que era que vio que la mitad de una persona de su cerebro se encontraba paralizado y puede expresarse a través de unas palabras y de otras que no, sin razón alguna. Por ello, ahí es donde quedó el primer caso registrado, donde quedó pues al aire hasta que después que pasó el tiempo, en 1861, el señor Paul Broca hizo un prototipo de cerebro con una lesión en la parte posterior en donde cuenta con el trastorno del cual se encuentra hablando, al cual él llamó afasia. Neurolingüística y bilingüismo. Esto simplemente es cuando hay un poliglota que sufre alguna lesión en su cerebro y solo puede tender a recordar una lengua aprendida. O sea que simplemente con el simple hecho de tener ese tipo de lesión puede que se afecte tal cual el cerebro a tal grado de solo poder recordar una de las idiomas aprendidas, aunque ya te haya sabido muchas antes de la lesión. La neurolingüística infantil. Este es un problema común en los niños y se puede presentar a cualquier edad. Normalmente, cuando hay una dificultad después de los 2 años y hay efectos en el que parecen estar sordos o no responden, pues puede que sea el trastorno en el desarrollo de la lengua. Por lo que hoy en día existen varios estudios para desarrollar y poder, ¿cómo se dice?, detectar los distintos componentes que pudiera
llevar a cabo este trastorno. Bueno, como preguntas de investigación, la neurolingüística sabemos que busca contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué nuestro cerebro hace el lenguaje humano posible? ¿Por qué nuestro sistema de comunicación es tan elaborado y diferente a comparación de los animales? ¿El lenguaje usa el mismo tipo de computación como otros sistemas cognitivos, como las matemáticas o la música? ¿En qué parte del cerebro almacenamos las palabras que aprendemos? Y, por último, ¿cómo a veces olvidamos una palabra y la recordamos de momento o a veces la perdemos por completo? Por ahora, esto es un misterio para la ciencia y se encuentra siendo investigado. Bueno, el siguiente es la afasia. Esto es un trastorno en el cual se pierde el lenguaje después de algún daño cerebral que se puede tener. La afasia suele ocurrir después de algún accidente que tenga que ver en relación a la cabeza. Entre sus síntomas se pueden presentar la dificultad para hablar, decir cosas sin sentido o no comprender cosas, como asimismo tener problemas para recordar o leer. Si se te presenta algunos de los siguientes síntomas, debe ser tratado con un médico urgentemente. Bueno, ahora que llegamos a lo de tratarse con un médico, pues esto se puede tratar mediante terapias en las cuales se te enseña a hablar y recordar, como asimismo terapias grupales con más personas que tengan el mismo padecimiento para levantarse uno entre el otro poco a poco como grupos, y asimismo mediante computadoras, que es para enseñar el sonido de las palabras. Se sabe que también hay medicamentos que aumentan el flujo de sangre y ayudan a mejorar este trastorno, pero aún sigue siendo algo no probado y se sigue en investigación. Se está tratando de lograr que se pueda un tratamiento a largo plazo en el cual se mejore la estimulación magnética transcraneal. Pero como se ha dicho, es a largo plazo y aún se siguen investigaciones. A través de los años, pues la neurolingüística en sus inicios solo se sabía que era relacionada a la comprensión del lenguaje y a casos de afasia. Se buscaba encontrar la ubicación exacta de la herida que causó el desarrollo de esta condición. Y a causa del pasado y su no tan desarrollada tecnología, pues a veces se tenían que deducir los diagnósticos y dar un reporte aproximado de las habilidades que se pudieran haber perdido y reportes de autopsia que a veces no siempre eran disponibles. Luego, en 1970, con los rayos X se pudo aumentar y las radiografías, se pudo aumentar el estudio de la afasia. Este tipo de estudios pues permite ver en tiempo real la actividad cerebral, por lo que se puede ver algo más involucrado de cómo se puede diagnosticar. También se solían hacer otras pruebas, pues como la escritura y la lectura en condiciones ya más complicadas para ver a través de los oídos cómo se podía escuchar la información. Gracias al avance tecnológico, desde el año 1990 se puede estudiar en tiempo real un proceso de lenguaje de gente con afasia y sin afasia, como asimismo la compensación de las lesiones que el cerebro puede otorgar. Además, esta tecnología también permite rastrear la actividad cerebral mientras las personas leen, escriben, escuchan y hablan. Y por ello es posible identificar dónde se encuentra el daño exactamente en el cerebro. Bueno, siguiente, ¿qué es la programación neurolingüística? Pues es una técnica en la cual se busca reprogramar el cerebro para superar las preocupaciones mediante modelos de conducta y comunicación. Esto fue creado hace ya algunos años por John Grinder y Richard Bandler, en donde ellos se basaron en un pensamiento de personas exitosas que contaban con patrones de comportamiento comunes. Pero Richard Bandler dijo, la PNL es una educación cerebral, una especie de manual de usuario. Ellos buscan, mediante un manual, ver la forma de reprogramar el cerebro de las personas
para que mentalmente ya puedan como tener una buena estabilidad mental. El objetivo de la PNL creado por ellos es identificar en qué consiste nuestro mapa mental, nuestra cabeza y la realidad. Nos permite encontrar la forma adecuada de actuar en este sentido. Todo esto con el fin de buscar realizar cambios que puedan aumentar las posibilidades de alcanzar los objetivos de las personas y asimismo ver la forma en la que se pueda cambiar la conducta para bien para las personas en situaciones individuales que puedan pasar. Ahora, ejemplos de cómo se aplica la neurolingüística. Bueno, el primer ejemplo es la terapia psicológica, ya que ahí se busca desde la raíz cómo enfrentar el problema y superarlo, y que nada sea un impedimento. Y luego el desarrollo personal o de recursos humanos. Pues este es utilizado para superar los bloqueos o inseguridades que tenga algún empleado entre otros empleados. Estos estudios son peligrosos, pues se ha considerado que son un medio de manipulación, pero asimismo se ha presumido que tiene mucha eficacia. Se dice que en el medio laboral se han utilizado muchos métodos de este tipo para el personal. Programación neurolingüística es el enfoque pseudocientífico que busca aprender el lenguaje del cerebro. Es una forma para cambiar los pensamientos y hábitos de una persona para que las apliquen, las comprendan y puedan llegar a ser exitosos. La programación neurolingüística detecta, modifica, manipula la información para que las neuronas actúen en base a experiencias pasadas sensoriales que ellos detectaron para así lograr que todo se alinee al objetivo que se desea llegar. Inicio de la PNL. Nació por un experimento hecho por los señores Richard Bandler y John Grinder, como ya dije anteriormente, en los 70s. Todo esto ofreciendo cómo potenciar las habilidades para uso de las personas para llegar a ser exitosas. Como se sabe, la PNL representa 3 aspectos, sus iniciales, que es la de programación, neuro y lingüística. La PNL en la educación, pues se dice que son una ventaja para el aprendizaje, ya que con ello los alumnos pueden comprender y adaptarse para así poder motivarlos y mejorar su aprendizaje ellos mismos. Se dice que ayuda a las personas a mejorar la percepción de uno mismo y la de los demás, por lo que se ofrecen herramientas y ayuda asimismo a los docentes a obtener más habilidades y que asimismo la educación mejore su potencial a un nivel formal.